Utrum potest esse scientia eorum que non sensu percipimus. Si puede haber ciencia de aquello que no captamos a través de los sentidos. Videtur quod. Parece que solo puede haber ciencia de aquello que no captamos a través de los sentidos físicos. Por tanto, todo aquello que no pueda ser captado por los sentidos externos pertenecería al terreno de la opinión. Así Dios o el alma humana no serían objeto de la ciencia, sino de lo opinable, es decir, de meras conjeturas o creencias. De este modo, científicamente hablando, la neurociencia o ciencia del cerebro explicaría perfectamente todo aquello que hasta ahora se consideraba erróneamente como atributos del espíritu del hombre. Preteria. Además, Comte, en el discurso sobre el espíritu positivo, afirma que, cito, toda proposición que no puede reducirse al mero enunciado de un hecho no puede ofrecer ningún sentido real e inteligible. Fin de cita. De tal modo, el conocimiento científico sería sinónimo de conocimiento sensible y todo aquello que no pudiera ser captado por los sentidos no pertenecería al ámbito de la ciencia, sino de la opinión. Preteria. También, más recientemente, Blecher, en su Psicología de la Conducta, sostiene que solo, cito, falacias han conducido históricamente a la psicología a definir su objeto de estudio como el alma humana, pues no hay tal cosa como alma, psique, mente o conciencia. Hay sí fenómenos, cuyo carácter no debe ser transformado en sujeto ni en sustancia. Fin de cita. Acorde con su maestro Polizer, rechaza Blecher entonces, cito, la vida interior como entidad ontológica. Fin de cita. Requisito para la validez de cualquier objeto de estudio científico. Por ende, solo la conducta externa de los individuos sería el objeto científico de estudio de la psicología como ciencia. Preteria. Por otra parte, Crick, Francis Crick, en la búsqueda científica del alma asevera que, cito, la hipótesis revolucionaria es que usted, sus alegrías y sus penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su propio sentido de la identidad personal y su libre voluntad, no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y de moléculas asociadas. Tal como lo habría dicho la Alicia de Lewis Carroll, no eres más que un montón de neuronas. Fin de cita. Como consecuencia de ello, el complejo mundo interno del ser humano puede ser explicado en base a un sustrato material y fisiológico, en este caso, el cerebro. Sed contra. Sin embargo, dice Aristóteles en la Metafísica que, cito, no hay ninguna especulación que tenga por objeto el ser accidental. Y la prueba es que ninguna ciencia, ni práctica, ni teórica, ni creadora, ni teorética, toma en cuenta el accidente. Fin de cita. Responde dicendum quod. Yo respondo diciendo que Dios ha querido que el hombre buscara la verdad profunda de las cosas y por eso le ha dejado grabada en lo más íntimo de su alma una tendencia natural hacia ella que no es sino el amor a la sabiduría. Así la Sagrada Escritura nos dice, esto es de Proverbios, Hijo mío, si acoges mi alma y guardas mis preceptos en tu corazón, aplicando tu oído a la sabiduría e inclinas tu corazón a la inteligencia, si invocas la prudencia y con tu voz llamas a la inteligencia, si la buscas como la plata y la exploras como un tesoro, entonces sabrás lo que es el temor de Yahvé y habrás hallado el conocimiento de Dios. Tal como lo afirma Santo Tomás, el hombre comparte con Dios y con los ángeles la capacidad intelectual y espiritual de traspasar el límite del conocimiento sensitivo y penetrar en el interior de las cosas. Cito,
pues el conocimiento del intelecto penetra hasta la esencia de la cosa, fin de cita, la cual es espejo del absoluto, y aunque el hombre, cito, lo sepa o no, cuando investiga, está buscando en el supremo entendimiento, fin de cita. Por otra parte, tal como afirma Santo Tomás en el libro de las Existencias, cito, el actuar sigue al ser, fin de cita, es decir, las manifestaciones accidentales de los fenómenos de las cosas se siguen de la sustancia o del ser real existente de las mismas cosas. Por cuanto, ontológicamente hablando, no existiría el objeto de estudio de ninguna ciencia de las llamadas experimentales, si no existiese a la vez la sustancia en que fundan su existencia los accidentes. Y es en definitiva el conocimiento científico de esta realidad sustancial de las cosas el que funde todo otro conocimiento científico posible de las mismas. Por ello, la tradición del pensamiento realista, siguiendo Aristóteles, ha expresado que es la metafísica o la filosofía primera, la ciencia madre de todas las otras ciencias, y cuyo objeto de estudio no se capta a través del conocimiento de los sentidos externos, sino del intus legere, inteligencia o intelección de las esencias de lo real existente. En cuanto a la inteligencia del hombre, sabemos también que mediante ella accede éste a lo inteligible del ser, o sea, puede trasponer el umbral de lo puramente sensible, y viendo las esencias, puede conocer el origen de las cosas, es decir, sus primeras causas. En este sentido, la ciencia, tal como afirma Aristóteles, es el conocimiento cierto por las causas. Cito, puesto que decimos que se sabe cuando creemos que se conoce la causa primera. Fin de cita. Santo Tomás enseña además que esta capacidad intelectual nos permite conocer lo más íntimo de las cosas, en definitiva, la esencia espejada de los seres. Así ocurre que los científicos positivistas, al no admitir esta condición espejada de lo real existente, niegan también que haya un orden divino preexistente, inmodificable, una lógica interna propia de las cosas, que puede ser contemplada, meditada y abstraída. Al no querer ver las cosas como son en su realidad última, la falsa ciencia del cientificismo contemporáneo priva también al mundo de hoy de hallar las huellas que en los seres ha dejado el Creador, y así, en vez de hacer avanzar la ciencia la entorpece y envilece enormemente. En este sentido, nos dice la Iglesia mediante su magisterio oficial que, cito, esto es de León XIII, los que unen el estudio de la filosofía con la obediencia a la fe cristiana razonan perfectamente, ya que el esplendor de las divinas verdades auxilia a la inteligencia, a la cual no quita nada de su dignidad, sino que le añade muchísima nobleza, penetración y energía. Fin de cita. Por la fe, al contrario de lo que habitualmente se sostiene, se agiliza y aumenta el camino del conocimiento científico. Si ella falta, cito, acontece que la perversidad de las opiniones influye también en las acciones humanas y las pervierte. Fin de cita. He aquí el desencadenante último que se sigue en el orden moral de haber erróneamente negado que pueda haber ciencia de aquello que no captamos a través de los sentidos. Ad primum ergo dicendum quod. A lo primero, por lo tanto, digo que, precisamente a la inversa de lo que sostiene Comte, es la inteligibilidad de lo real lo que funda la universalidad de la ciencia y no la mera colección de hechos sueltos y accidentales, de lo cual no se podría inferir universalidad alguna en el ser, sino en el acontecer. De este modo, tal como han enseñado los clásicos, hay ciencia de lo permanente y no de aquello transitorio. Y así, si bien en las ciencias de la naturaleza se parte siempre de la observación de la evidencia sensible,
eso nadie lo niega, solo trascendiendo la evidencia sensible es que se llega a la verdad de las cosas, objeto primero y principal del conocimiento científico, la cual verdad de las cosas reside en la sustancia de los seres estudiados y no, como decíamos, en sus accidentes. Por ende, y al contrario de lo que afirman los materialistas, toda vez que el hombre se remite solo a lo meramente sensible, no alcanza con ello la ciencia, sino la opinión. Por este motivo, Riofrío Zúñiga y otros han sostenido, cito, la falsedad del postulado del positivismo que atribuye la calidad de ciencias exclusivamente a aquellas que emplean el método experimental. Fin de cita. Ad secundum dicendum quod. A lo segundo digo que, al contrario de lo que afirma Blecher, autor militante del materialismo marxista, el alma humana existe, puede ser conocida y es efectivamente el objeto de estudio de la psicología como ciencia. Tal como lo han enseñado los clásicos, el alma es el principio de vida, la forma sustancial de un cuerpo físico, el cual sería inanimado e inerte si el alma no lo informara. Y por tanto, tampoco habría conducta externa alguna como objeto de estudio de ninguna ciencia. Tal como lo afirma Fabro, cito, en el hombre todo empieza, tiene lugar y remite al núcleo ontológico que es el alma. Fin de cita. Por otra parte, son numerosos los tratados científicos que se han escrito acerca del alma humana a lo largo de siglos y siglos de la historia. Solo en los últimos tiempos, debido a un a priori kantiano que devino en un crudo materialismo escéptico marxista, autores como Blecher y otros han pretendido abordar la psicología vaciada de su contenido, bien digo, sustancial y verdadero. Dicha pseudopsicología, que ha decidido eliminar la vida interior, realidad ontológica sustancial de la persona, devino así en mera psicoestadística, sometiéndose así a las trampas de toda estadística. Y termino. Ad tertium dicendum quod. A lo tercero digo que la hipótesis de Crick no es novedosa, además es errada porque es reduccionista. Por un lado, el hecho de que las alegrías, las penas y los recuerdos tengan un correlato a nivel físico, ya lo sostenía Aristóteles, debido a la realidad de la unión sustancial entre cuerpo y alma. Cito, parece que las afecciones del alma se dan en el cuerpo, valor, dulzura, miedo, compasión, osadía, así como la alegría, el amor y el odio. El cuerpo, desde luego, resulta afectado conjuntamente en todos estos casos. Fin de cita. Por otro lado, constituye un paso científicamente inválido que algunos investigadores, como Crick, partiendo de un planteo de base netamente materialista y creyendo que todo puede ser cuantificado, manipulado y contabilizado en un laboratorio, en su afán de querer forzar la realidad, pretendan universalizar los métodos propios de las ciencias naturales o bien de las ciencias exactas para todo otro camino de investigación científica. Esto también ha ocurrido en la ciencia de la interioridad de la persona, tal como lo es la psicología. Así afirma Artigas, cito, Crick habla de no ser nada más que un conjunto de células y moléculas. En filosofía eso se llama reduccionismo, porque significa reducir algo a uno de sus aspectos. El reduccionista quiere encorsetar la realidad, meterla en una camisa de fuerza en la que no cabe lo que a él no le gusta, aún a costa de dejar fuera aspectos importantes y esenciales de la persona humana o de la realidad en general. En tal sentido, dicho intento de reduccionismo, cito, desde sus inicios ha sido contaminado por los errores naturalistas. Fin de cita.